razones trigonométricas de cualquier ángulo. En esta ocasión vamos a ver triángulos ubicados en el plano cartesiano y las razones trigonométricas de esto. Vamos a determinar, como les dije, las razones trigonométricas de un ángulo definido por la parte positiva del eje X y la distancia de O a P, donde P es un punto del plano cartesiano. P es una coordenada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder sacar razones trigonométricas de este tipo de triángulos? Que estos deben estar en posición estándar. Recordemos que en el video de la clase anterior se decía que un ángulo en su posición estándar es aquel que su lado inicial está sobre el eje X positivo y su vértice está sobre el origen. Entonces, si es así, vamos a sacar las razones que vamos a ver en esta ocasión. Vemos que aquí este sí está en posición estándar. Tenemos acá el lado inicial es este. El lado final acá que está definido por un punto XY. Este punto puede ser cualquier par de coordenadas que esté en este cuadrante. En este caso el cuadrante 1. Y vemos que el ángulo, el vértice está sobre el origen. Entonces, ¿qué nos piden en el problema inicial? Considera el ángulo θ de la figura. Expresa los valores seno, coseno y tangente del ángulo θ en términos de X y de Y. Muy bien. Acá lo que vamos a ver es poco a poco lo de los catetos. ¿Cuál va a ser el opuesto? ¿Cuál va a ser el adyacente? Y luego la hipotenusa. Aquí, nuestro guía es el ángulo que estamos estudiando. Ángulo θ es este. Entonces decimos, bueno, entonces el que está enfrente del ángulo θ, ese lado, acá lo vamos a dibujar. Este lado va a ser el cateto que ya conocemos, el opuesto, cateto opuesto. Y, por ende, este de acá que está adherido al ángulo que estamos estudiando, claro, al ángulo que estamos estudiando, ese va a ser el cateto adyacente. Y como nos hemos fijado, al trazar esta línea acá, se nos forma el ángulo recto y por ende, el que está enfrente, el más largo, o sea, el de la distancia de O a P, esa va a ser la hipotenusa. Veamos bien. El cateto adyacente va a ser el mismo eje X. El mismo eje X va a ser el cateto adyacente. X. El cateto opuesto va a ser una línea. Bueno, acá lo punteamos, pero no importa. Pero el hecho es que el cateto opuesto va a estar paralelo al eje Y. Paralelo es que está a la misma distancia. Está como de par en par así, a la misma distancia. Entonces, el lado opuesto es Y. Y la hipotenusa, que no conocemos, porque acá, por lo menos esta es una demostración que estamos haciendo, todavía no es el ejemplo. Aquí la hipotenusa sabemos que es R, pero cuánto mide exactamente no sabemos. Eso lo vamos a saber con el teorema de Pitágoras, que dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Eso es para encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿cuáles serían las razones seno, coseno y tangente respecto a θ? Vamos a escribir acá. Seno,
coseno y la tangente, los tres de teta. Acordémonos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cómo queda definido para este triángulo las razones trigonométricas? Quedan como el seno sería opuesto sobre hipotenusa, es decir que queda y sobre r. El coseno adyacente sobre hipotenusa, adyacente hipotenusa, sería x sobre r. Y la tangente opuesto sobre adyacente sería y sobre x. Y sobre x. Ahí tenemos las razones trigonométricas de este triángulo, donde la distancia de O a P es la hipotenusa. Vamos a ver ahora un ejemplo. Lo que se vio en el problema inicial fue nada más una demostración de cómo se obtienen las razones trigonométricas en este tipo de triángulos. Vemos acá. Determina los valores seno, coseno y tangente para el ángulo teta, obviamente, en la siguiente figura. Tenemos acá este triángulo, así por simple inspección, este triángulo tiene alrededor de 120 grados, pero bueno, eso no es lo que importa ahorita. A lo que quiero llegar es que vemos que el lado terminal del punto P, claro, está en el cuadrante 2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las razones trigonométricas? Este ángulo está en posición estándar, porque vemos que su lado inicial está sobre el eje X positivo, el vértice está sobre el origen. Entonces, ¿cómo voy a obtener las razones? Si para las razones trigonométricas yo necesito que X y Y estén definidos como catetos. Ojo, mucho ojo. X y Y tienen que estar muy bien definidos como catetos. Uno como opuesto y el otro como adyacente. Ojo con eso. Y por tanto, la hipotenusa va a ser la distancia que hay entre el origen y el punto P, o sea, la coordenada que nos dan. En este caso aquí vemos que la coordenada está definida. X es -2 y Y es 3. Es como que ubiquemos el punto en el plano. Por acá está -2 y por acá está 3. Pero bueno, entonces, X y Y, ¿quién sería para los catetos? No podemos poner a Y así, acá, porque entonces esto no sería un triángulo. Lo que vamos a hacer y vamos a dejar bien claro es lo siguiente. Y siempre tiene que estar paralela a Y. Es decir, el cateto tiene que estar paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Y va a partir de el punto P. El punto P. Y acá está. Acá tengo ya a Y. Y. Y por ende X va a ser este. Y acordémonos de algo. Como estamos hablando en ángulos en posición estándar, el ángulo estudiado, o sea, en este caso teta, va a estar siempre acá. Acá. Ahí está. Tenemos que tener bien presente eso. No importa dónde termine el ángulo que estamos estudiando. Puede ser que el lado final esté por acá, esté en cualquier lugar. Pero tenemos que tener bien claro que el ángulo tiene que estar sobre el origen. Sobre el origen. No puedo tener un ángulo acá y con este estudiar porque no sería estándar. Entonces es este que voy a tomar en cuenta. Y por tanto,
hay otra cosa que debemos de fijarnos y tener bien claro de aquí en adelante. Que Y siempre va a ser el lado opuesto. X va a ser siempre el lado adyacente, siempre. Y el punto P que me forma una línea que llega hasta el origen, ese siempre va a ser la hipotenusa. Eso sí está bien definido. Por eso entonces, acá, X, ¿quién sería? Ya no va a ser simplemente X. Sé que es X porque es el eje, pero ahora sé quién es X. X es menos 2. Y Y es 3. Y es igual a 3. No conozco a R. No conozco la hipotenusa. No sé cuál es su longitud. No sé cuánto hay de aquí para acá. Y como no conozco la hipotenusa, no conozco esta distancia que hay de P a origen, voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, la hipotenusa es C. Los catetos son estos dos, serían 3 y menos 2. Adyacente y opuesto. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomarlo por orden. X, Y. A va a ser menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. No importa en qué orden los pongamos, vemos que es una suma. Y el hecho de que esté elevado al cuadrado, pues nos va a generar resultados positivos. Entonces, si ponemos el 3 aquí y el menos 2 acá, eso no es ningún inconveniente. Y decimos, menos 2 elevado al cuadrado es 4. Más 3 elevado al cuadrado es 9. Ahora tengo que C cuadrado es igual a 4 más 9, que es 13. Pero yo no ocupo C cuadrado, yo ocupo nada más C, yo ocupo nada más hipotenusa. Entonces, para hacer que ese cuadrado desaparezca, voy a sacar raíz cuadrada a ambos miembros, es decir, a C cuadrado y a 13. Acá en el caso de C, raíz con cuadrado por ser el mismo índice desaparece y queda solo C. Y raíz de 13 lo dejamos como raíz de 13 porque no tiene una raíz exacta. Si nos fijamos en la calculadora, raíz de 13 nos va a dar una serie de números decimales, nos da 3.60 y mucho más. Entonces lo podemos dejar como raíz de 13 o 3.6. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que hay de P del punto menos 2,3 al origen, o sea, la hipotenusa vale 3.6. Como vemos, siempre la hipotenusa es la que tiene la longitud más larga de los tres lados de un triángulo. Ahora, ya conociendo la hipotenusa, vamos a sacar las razones trigonométricas. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver, opuesto es 3, hipotenusa es 3.6, pero mejor lo vamos a dejar como raíz de 13. Raíz de 13, que es lo mismo que 3.6, lo vamos a dejar como raicita. Luego, coseno, adyacente sobre hipotenusa, es decir, menos 2 entre raíz de 13. Y la tangente, opuesto sobre adyacente, opuesto 3. Adyacente menos 2. En este caso sería menos 3 medios. Por este menos de acá. Vamos a dejar así completito, todo parejo el signo. Menos 3 medios. Entonces aquí vemos, tenemos las tres razones de 6 que son. Solo vamos a obtener 3 del ángulo que estamos estudiando, el ángulo teta, del triángulo ubicado en el plano cartesiano que tiene como punto menos 2,3.
Y ya habiendo obtenido las razones trigonométricas y conocido la hipotenusa, esto ha sido todo de razones trigonométricas de cualquier ángulo. Gracias.